a esta edición del ECC Podcast, el podcast de emergencias y cuidado crítico. Mi nombre es Gustavo Flores. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio del ECC Podcast. Mi nombre es Gustavo Flores. En esta ocasión vamos a hablar acerca del paciente que tiene una embolia pulmonar y está en paro cardíaco fuera del hospital. Esto es a propósito de un artículo que publicó Johanna Hariola y sus compañeros de Finlandia, donde hicieron exactamente eso, administraron trombolíticos en pacientes que estaban en paro cardíaco por embolia pulmonar masiva. A manera de recordatorio, la embolia pulmonar ocurre en muchas ocasiones por trombos que en un origen se encontraban en las extremidades inferiores, en las venas profundas de las extremidades inferiores. De ahí viene el nombre, trombosis de vena profunda, DVT, por sus siglas en inglés. Ese trombo se desprende por la razón que sea y viaja cada vez en una circulación más caudalosa que no va a atrapar ese trombo. Así que ese trombo, una vez que se desprende de las popliteas, va a viajar a través de la vena femoral, de la ilíaca, de la vena cava, cada vez en un caudal mucho más grande, que lo va a llevar directamente al lado derecho del corazón, que lo va a pasar al ventrículo derecho, y el ventrículo derecho lo va a bombear hacia afuera. Y entonces es aquí donde se empieza a reducir el lumen, se achica ese vaso sanguíneo, porque entonces está en la circulación arterial que va hacia los pulmones, y los pulmones son el filtro por excelencia. Nada escapa, nada llega al lado derecho, al lado izquierdo del corazón. La circulación pulmonar, prácticamente los glóbulos rojos van en fila india. O sea que no hay un trombo que va a llegar al otro lado. Es un filtro. Si el trombo afecta a un pequeño lóbulo, un pequeño segmento de esa circulación, es posible que el efecto hemodinámico sea nulo o bien bajo, pero una embolia pulmonar que tenga una oclusión total de la circulación va a provocar no solamente shock obstructivo, sino paro cardíaco. La embolia pulmonar masiva es aquella que presenta shock obstructivo y el paro cardíaco será la peor manifestación de ese shock obstructivo. Y no voy a entrar en la discusión de la embolia pulmonar masiva versus submasiva, porque en este caso el hecho de que el paciente está en paro cardíaco es una descripción clara de que lo que estamos viendo es un paciente con una embolia pulmonar masiva, siempre y cuando obviamente se sospeche de un principio que esto es lo que está ocurriendo. En el curso de ACLS, en el ACLS, hablamos de la importancia de tratar las causas reversibles, y la trombosis pulmonar es una de esas T's, de las H y las T que consideramos. Pero no necesariamente el paciente siempre se presenta de una forma obvia, como en muchos casos. Hay que sospecharlo de la historia reciente, de lo que los signos y síntomas que tuvo el paciente, cuando sea que ese cuadro se manifieste, porque esta progresión puede ocurrir bastante rápida y no necesariamente tener un aviso previo o signos y síntomas previos que apunten a este problema. Así que pueden haber casos con embolias pulmonares que no sean tan obvias, pero hay casos que sí. Y ese paciente con una embolia pulmonar, recuerden que puede tener una manifestación bastante variada, y lamentablemente no hay ninguno de los signos que sea específico y lo suficientemente sensitivo. Quizás el signo más común es la taquicardia, y eso no es específico para nada. Muchas cosas provocan taquicardia. La dificultad para respirar, el hecho de que la dificultad para respirar y que se trate con oxígeno y que el oxígeno no aumente la saturación puede ser un indicador. De igual forma también una cianosis a nivel de tórax hacia arriba también es altamente sugestivo. Dolor torácico, un cuadro que pueda parecerse en gran medida a un síndrome coronario agudo. Es una manifestación bastante clásica. Estos pacientes pueden tener síncope, ya sea mediado por la hipotensión que están teniendo, y pues también el tener factores de riesgo. Y estos factores de riesgo
La tríada de Virchow, recuerden que es la éstasis venosa, el estado de hipercoagulabilidad y una lesión en el endotelio. Por lo tanto, cualquier paciente que haya estado encamado recientemente o tenga algún estado pro coagulación, como lo es, por ejemplo, tener cualquier condición crónica o el hecho de que estén algunos medicamentos que sean protrombóticos como pastillas anticonceptivas o el fumar, etcétera, pueden llevar al paciente a tener un riesgo mayor. Entonces, este estudio lo que hizo fue explorar la sobrevivencia y complicaciones hemorrágicas del uso de trombolíticos para pacientes con embolia pulmonar de alto riesgo. Este tema se ha discutido en diferentes entornos. El estudio Troika hace muchos años atrás no demostró que los trombolíticos fueran superiores al manejo del paciente en paro cardíaco con embolia pulmonar, pero dejó la puerta abierta en la conclusión diciendo, bueno, pero si la condición de origen es tratable con el uso con trombolíticos, pues no hay forma de poder decir que este paciente no se beneficiaría de esto en teoría. O sea, hace falta más investigación. Esa es la frase genérica que se utiliza en todo tipo de estudio, muchas veces cuando la conclusión no sea tan obvia. Y el problema con este tipo de escenario no es únicamente el reconocer que eso es lo que está pasando, sino también el hecho de que esto se consideraría, en muchos contextos, una intervención bastante, digamos, heroica o extrema por el hecho de que hay un riesgo potencial de que este paciente sangre producto del uso de trombolíticos de forma sistémica. Como ustedes recordarán, el darle compresiones torácicas a los pacientes pues, está asociado también a algunos tipos de lesiones que pudieran agravarse inclusive con el uso de los trombolíticos. No estoy diciendo que las compresiones no sean apropiadas, pero riesgo-beneficio en este momento es más importante retornar la circulación, pero no es una RCP prolongada puede estar asociado a unos riesgos de sangrados inherentes. Entonces lo que ellos hicieron fue evaluar los datos del sistema de Helsinki desde el 2007 al 2019 y incluyeron los pacientes que tienen embolia pulmonar de alto riesgo que fue sospechada clínicamente, que fueron tratados con fibrinolíticos intravenosos fuera del hospital y que luego fue confirmado, ya sea por imagen o por autopsia, el diagnóstico de una embolia pulmonar. A manera de comparación, el grupo control fue pacientes que tienen embolias pulmonares de alto riesgo que no recibieron trombolíticos fuera del hospital. En ese periodo de tiempo acumularon 60 pacientes. Del grupo que recibió trombolíticos prehospitalarios fueron 23, 44% fueron mujeres, una edad promedio de 57 años, 74% se presentaron en paro cardíaco, 26% se presentó con un cuadro de shock obstructivo y el hecho de que progresó a paro cardíaco pues te habla de la progresión rápida de este tipo de problemas. La mortalidad en este estudio, la mortalidad prehospitalaria aproximada fue un 35%, la intrahospitalaria fue alrededor de un 27% de los que llegaron vivos. La mortalidad total combinada fue cerca de un 52% y un detalle interesante fue que todas las muertes en este grupo fueron en pacientes que llegaron en paro cardíaco. Hubo 2 pacientes que desarrollaron un sangrado mayor, aunque ninguno fue considerado un sangrado fatal. Otro resultado interesante tuvo que ver con la sobrevivencia. A los 12 meses, todos los pacientes que fueron trombolizados que salieron vivos del hospital seguían vivos a los 12 meses. Sin embargo, en el paciente que no recibió trombolíticos, la mortalidad a los 12 meses fue mucho más alta, un 76%. La edad promedio fue mayor, fue 72 años, y fue una mayor proporción de pacientes en paro cardíaco. Como en muchas otras investigaciones parecidas, donde se discute condiciones que pueden ser no tan frecuentes y toma un tiempo significativo acumular un número de pacientes
que sea estadísticamente relevante o significativo. Este estudio pues tuvo una cantidad de pacientes relativamente pequeña y eso dificulta establecer causa y efecto, pero abona a la discusión de cómo se debe manejar este paciente, porque sabemos que en teoría la condición de la embolia pulmonar masiva es tratable y sabemos que aunque se pueden hacer diferentes intervenciones, la opción de trombolizar al paciente, especialmente cuando ya está en paro cardíaco, es una alternativa que aunque no está asociada, no ha tenido una investigación detrás de esto que diga en efecto esto tiene un beneficio mayor que riesgo, en teoría pudiera considerarse porque hay una correlación, un mecanismo viable. Así que estos estudios son relevantes porque ante la ausencia de una data mucho más concluyente, abonan a esta curiosidad científica, a esta señal de que por aquí puede haber algo. Un detalle interesante y bien importante de este estudio es el sistema en el que fue hecho. Este estudio, para los que no, como yo, no reconocen de momento dónde es Helsinki, estamos hablando de Finlandia. Y Finlandia, busqué en Google un poquito acerca del sistema de emergencias médicas de ellos. Y ellos tienen médicos en su sistema de emergencias médicas. Y en este estudio, solamente los médicos o los supervisores, que son paramédicos de práctica avanzada, fueron los únicos que estuvieron autorizados a administrar el uso de estos trombolíticos. En cualquier caso, aunque fueran por paramédicos de práctica avanzada, estaban bajo la dirección, bajo el control médico del equipo médico que estaba haciendo este estudio. Así que no es una práctica generalizada en todo el sistema. O sea, no porque no lo pudieran hacer en todas las partes del sistema, sino solamente estos proveedores dentro del sistema de ellos eran los que estaban autorizados a llevar a cabo esta intervención de trombolíticos en pacientes con embolia pulmonar masiva. Así que en el contexto de este estudio, en pacientes que tenían un alto índice de sospecha de que tienen una embolia pulmonar, el no tener tantos eventos de complicaciones complicaciones mortales como sangrados da algo de esperanza de que esta intervención pudiera ser un poquito más segura de lo que anteriormente se ha temido de que puede inducir a sangrados que sean mortales. El grupo que recibió trombolíticos fue un poquito más joven. Eso puede presentar algunas dudas de cómo será la mortalidad si el grupo, la edad promedio fuera un poquito más alta con otras comorbilidades. Tampoco queda muy claro el tiempo promedio desde el colapso hasta el uso de trombolíticos y las diferencias de estos equipos, la composición de los equipos, no solamente en la evaluación del paciente, sino en la toma de decisiones. Y esto, pues, qué tan transferible es a otros escenarios donde la composición del equipo no es exactamente como la de ellos. Así que no necesariamente esto es aplicable en todos los entornos, pero volviendo al hecho de lo que ellos sí pudieron estudiar en la forma en cómo su sistema está compuesto, porque hay lugares que sí tienen médicos en las ambulancias. Aquí hay una serie de retos importantes. Primero que nada, el diagnóstico. El sospechar el problema puede ser difícil si no tienes la información previa de signos y síntomas, pero una vez que se sospecha, no hay una forma clara de hacer un diagnóstico. Quizás una sonografía pudiera ser una herramienta, algo un poquito más accesible. Quizás un EKG, porque pudiera tener cambios de sobrecarga de ventrículo derecho. Nuevamente, el miedo al sangrado es importante, así que hay que considerar factores de riesgo y contraindicaciones absolutas y relativas al uso de trombolíticos, como en cualquier escenario donde se vayan a utilizar. Y esta tiene que ser la base para crear unos protocolos que sean específicos y que sean claros para ayudar a la educación del personal y la implementación. El no tener un protocolo establecido
abre muchas inconsistencias y eso puede definitivamente resultar en un aumento, no solamente en complicaciones, sino también en mortalidad. Entonces, una vez que existe un protocolo, o exista en el sistema que se quiere implementar esto, un protocolo claro de cuándo sí y cuándo no, entonces es bien importante llevar esto a simulaciones para estar, o digamos, credencializar el personal en cómo hacer este procedimiento. Primero que nada, validando que es capaz de sospechar con un grado de certeza que esto es en efecto una embolia pulmonar. Cuando sí y cuando no este paciente cumple con los criterios de inclusión y de exclusión. Otro aspecto bien importante es la disponibilidad de estos medicamentos. No son un medicamento que se cuenta en la mayoría de los sistemas de emergencias médicas. Puede ser quizás más probable en lugares más remotos. Y aún así, hay diferencias, por ejemplo, entre la alteplasa y la tenecteplasa. La alteplasa hay que hacerle una infusión, mientras que la tenecteplasa es en un bolo. En un paciente como este, la tenecteplasa es mucho más conveniente por la facilidad de la administración y la facilidad también de computar la dosis y la preparación del medicamento. Es mucho más sencillo que la alteplasa. La pregunta operativa no debe ser únicamente si los paramédicos, o en este caso médicos prehospitalarios, puedan hacer un diagnóstico y administrar el medicamento, sino es cuál es el efecto de esta administración a nivel prehospitalario en la sobrevivencia del paciente. Y esto no podemos verlo en aislamiento, hay que verlo en el gran contexto de cómo el sistema está configurado. En los episodios anteriores, de hecho recientemente, yo estuve comentando acerca del uso de ECMO, por ejemplo, como puente a realizar otros procedimientos como la trombectomía, precisamente. Entonces, el paciente que va a ECMO se beneficia, por ejemplo, de intervenciones como RCP mecánico, que pueda servir de puente cuando no se puede administrar el trombolítico y el paciente continúa en paro cardíaco. Entonces, la pregunta es cómo el sistema está configurado. No es únicamente tener un medicamento o sencillamente entrenar al personal en cómo hacer algo. Es ver cómo estas piezas encajan en este rompecabezas, cómo se le da sentido a las intervenciones como parte de un manejo integral. Y cuando decimos integral es pensar en que indistintamente la fase en que nos encontremos, fuera del hospital, sala de emergencia, intensivo, el laboratorio de hemodinámica, es el mismo paciente. Entonces, si queremos que sea todo integrado, la idea es que lo que se está implementando fuera del hospital tenga una coherencia con lo que se va a hacer dentro del hospital. De nada vale tener, por ejemplo, una máquina de RCP mecánico si en el hospital no van a hacer nada diferente con este paciente, no lo van a meter a sala, por ejemplo. Y de igual forma, hacer esto en un escenario donde el tiempo a la reperfusión es extremadamente corto, pues pudiera quizás justificar otro abordaje. Por ejemplo, RCP mecánico o, por ejemplo, usar trombolíticos. ¿Cuál de estas dos opciones es más efectiva para retornar circulación espontánea? Yo creo que eso no se ha investigado. Así que el hecho de que un hospital esté cerca no contesta esa pregunta, porque si ese hospital que está cerca no va a meter al paciente al laboratorio de hemodinámica o le va a dar por lo menos el trombolítico, eso no resuelve el escenario clínico del paciente. Quizás un lugar donde tengan unos tiempos de transporte más prolongados es más obvio, pero aún así, si el hospital que lo va a recibir no lo va a hacer, el tiempo de transporte es irrelevante. Entonces, la métrica no debe ser cuánto es el tiempo de transporte, la métrica tiene que ser el tiempo a la reperfusión, cuánto es ese tiempo en el escenario donde se encuentran. Y eso pudiera dictar el hecho de que en X ciudad, que los paramédicos puedan identificar al paciente con una embolia pulmonar masiva y comenzar el manejo para entonces que sea continuado de forma convencional. Y cuando digo convencional puede ser inclusive trombectomía dentro de ese hospital, pues continúe.
Y esa respuesta todavía no la hay. Se pueden hacer estudios que miren cada uno de estos componentes por separado, pero es importante desde el punto de vista del sistema de cuidado verlos todos a la misma, o sea, en trabajo en conjunto. Se puede estudiar si los paramédicos son capaces de identificar embolia pulmonar, se puede identificar si los paramédicos son capaces de dosificar correctamente el uso de trombolíticos, y si con todas las contraindicaciones que esto puede tener. Se puede también estudiar el tiempo desde la escena hasta la reperfusión, pero lo que estamos buscando es en el paciente con embolia pulmonar masiva, cuál es la mortalidad o la sobrevivencia con el uso de trombolíticos fuera del hospital en pacientes de alto riesgo en esta ciudad. El CINCI ya nos dio un estudio. ¿Cuál es la data en otros lugares que tengan un sistema que de alguna forma credencialice a sus proveedores? Y eso es otra pregunta también. ¿Tiene que ser médicos? ¿Pueden ser paramédicos de práctica avanzada? ¿Qué destrezas tienen que tener? ¿Qué comunicaciones tienen que tener? ¿Qué habilidad de transmitir información? No es únicamente el cuadro clínico, quizás poder transmitir una imagen de ese ventrículo derecho bien dilatado por sonografía, pudiera ser quizás una forma de ayudar a la confirmación de esa sospecha, o no tanto confirmación, pero por lo menos un mayor índice de sospecha de que en efecto esto es lo que está ocurriendo. Así que son varias preguntas que este estudio no necesariamente contesta, ni siquiera para ellos, yo diría, pero ciertamente si lo están haciendo, kudos, y que continúen publicando data relacionada. Pero es importante que los diferentes sistemas urbanos y suburbanos en lugares que se dedican a realizar RCP de alta calidad y que se consideran sistemas de alto rendimiento, empiecen a mirar cómo su sistema de cuidado está configurado para un paciente como este. Y de ahí pues sacar otras tangentes, porque cuando un sistema le dedica tiempo y esfuerzo a mejorar su ejecutoria en algún tema que requiere un sistema de cuidado y un trabajo en equipo de múltiples elementos que pertenecen a diferentes estructuras, esa comunicación y esa capacidad de trabajo en equipo se contagia a otras disciplinas, a otros problemas similares, o por lo menos eso es lo que yo quisiera pensar que ocurre, y algunas otras condiciones se pudieran beneficiar de esta colaboración, de este interés en trabajar en equipo. Así que con eso los dejo en este episodio. Los invito a que se suscriban al podcast a través de la aplicación que ustedes estén usando para escuchar este episodio. Puede ser en la plataforma de Apple, está también en Spotify. Y también los invito a que a través de las notas del episodio vayan a la comunidad de práctica del ECC Network, donde también podemos discutir, y me encantaría escuchar sus comentarios, sus opiniones, sus experiencias, a aquellos que hayan tenido la oportunidad de manejar pacientes como estos. El plural de anécdotas no es data, pero las experiencias son importantes para a veces entender de forma cualitativa cuáles fueron las dificultades y de una forma quizás más objetiva replicarlas en simulación y ver cuáles son las posibles soluciones para esto. Así que la conversación siempre es buena. Los invito a que se suscriban, que entren al ECC Network y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. El ECC Podcast es una producción de Emergency and Critical Care Trainings. Visítenos en www.eccpodcast.com.